A veces, casi sin darnos cuenta, olvidamos el valor de lo que llevamos dentro y de todo lo que somos capaces. Pero en Cáritas sabemos que las personas tenemos un increíble poder. Porque cuando alguien da lo mejor de sí mismo, todo es posible. Por eso tenemos el poder de hacer el mundo un poco mejor. El poder de convertir cada adiós en una bienvenida. De lograr que existan las segundas oportunidades, pero también las terceras y las cuartas. El poder de recibir mucho más de lo que damos. De que uno se convierta en dos. El poder de llegar muy lejos, estando muy cerca. De entender que lo que otros necesitan está dentro de nosotros. Tu gesto, sumado al de otros, se convierte en algo mucho más grande. Porque si una sola persona es capaz de tanto, ¿te imaginas todo lo que podemos conseguir juntos? Nosotros sí. Hagamos lo posible. Cáritas, el poder de cada persona. Cada gesto cuenta. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este programa tan especial que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Anualmente, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón realiza un agradecimiento a todas las personas, entidades, administraciones que durante el año van contribuyendo, van colaborando, también para los voluntarios, los voluntarias, los trabajadores, las trabajadoras, pero este año 2020 ha sido diferente. De hecho, no se ha podido realizar en lo que se denomina presencial este acto, que también resulta entrañable y que se aprovecha cerca de las fechas navideñas para presentar la campaña de socios. Menos mal que las nuevas tecnologías nos permiten hoy, por ejemplo, saludar a Juan Manuel Aragonés, el director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Gracias por acompañarnos y gracias también por el esfuerzo que mucha gente, de manera altruista y desinteresada, ha realizado en este año tan diferente. Buenas tardes. Efectivamente, ha sido un año complejo, porque sobre todo la pandemia nos vino de golpe. Y entonces nos obligó a tomar una serie de disposiciones y medidas, pensando que por una parte nosotros no podíamos cerrar, había un confinamiento domiciliar, nosotros no podíamos cerrar, ni podíamos dejar de atender a todas las personas que venían allí, porque eran personas necesitadas que no podían dejar de ser cubiertas. Y por lo tanto, por una parte, nos pusimos allí no cerramos la sede, instalamos rápidamente una serie de contactos telefónicos de forma que la gente nos pudiera llamar por teléfono para ayudarles, tanto nosotros como desde las Cáritas parroquiales, los curas párrocos, los curas en general, los vicarios, todos hicieron un gran esfuerzo, han hecho durante un gran esfuerzo para atender esas llamadas telefónicas y dar una palabra, recoger alguna inquietud, orientar hacia dónde se podían dirigir y también escucharles y dar una orientación y una voz de esperanza. Por una parte. Por otra parte, las personas que no tenían hogar. Las personas que no tenían hogar se quedaron confinadas y no tenían dónde quedarse confinadas. Entonces, con el ayuntamiento hicimos también, durante en muy poco tiempo, se montó el albergue provisional en el Polideportivo Castalia, con 40 camas, que también ahí pues admitimos una serie de donativos y de aportaciones por parte de empresas, por parte del propio obispado, del seminario, y pusimos poner eso prácticamente desde el primer día. Entonces allí hemos estado atendiendo a todas estas personas, también contratando a unos trabajadores que quiero expresar públicamente el agradecimiento y poner de manifiesto su gran labor, porque nunca se han quedado atrás, han estado también incluso desde los primeros días que no se sabía muy bien esto, si que era contagioso o no contagioso, cómo se contagiaba, tomando medidas, pero con la inquietud o la inseguridad que podía dar en ese momento, prestaron lo mejor de sí mismos sin atender a horas ni dedicación. Y así hemos estado haciendo hasta que esa cosa se ha abierto y ya ahora prácticamente la situación está normalizada respecto a la atención que puede ser presencial, además de telefónica. Decir simplemente un dato importante, se consiguieron empleos para unas 60 y tantas personas durante todo ese tiempo, porque, como todo el mundo sabe, hubo una gran demanda de personas para limpieza, para atención de hospitales, para personas que nosotros desde Cáritas pues son las personas que ayudamos, pues porque no tienen un empleo fijo, porque no tenían una forma tranquila de vivir, y entonces pues ahí les ayudamos mucho. Tendremos también en el transcurso de este espacio el conocimiento de cómo va a ser la campaña de socios, que
prácticamente se va a presentar hoy, cómo se puede ayudar, cómo se puede colaborar con Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, que a la vez apoya a las personas más vulnerables, que en este 2020 han aparecido más y todavía no hemos terminado el año ni sabemos cómo va a empezar el año 2021. Y también un testimonio de esas entidades, empresas, administraciones que realmente han estado a la altura de la llamada de Cáritas Diocesana. Sí, han estado a la altura desde el primer momento y desde el primer día. Yo tengo llamar el teléfono, hablar con una persona, oye, necesito de ti, ¿qué tenéis? Oye, pues mira, necesitamos esto, no te preocupes, mañana lo tenéis. Empresas, también por ejemplo aquí donde estamos ahora, en Boramar, que durante todo el periodo de confinamiento han estado ofreciendo, pues yo creo que eran de 40, 50 o 60 menús diarios, todos los días de comida, que han permitido atender a todas las personas, que fueron del orden de 100, o sea, había días que dábamos 180 comidas, las personas que antes venían al comedor y que no podían venir porque el comedor estaba clausurado. Y entonces venían y se les dieron tuppers. Las personas que fabricaban los tuppers, que también, ¿dónde estaba? También, oye, inmediatamente, muchas otras personas y entidades, otras que dieron dinero. El Obispado y Cáritas abrimos el Fondo Diocesano ante COVID y entonces empezó a aparecer y aportar mucho dinero por parte de personas, por parte de grupos y de entidades y de empresas, por parte de las propias parroquias, por parte de los propios personas de las parroquias de toda la diócesis. Y eso nos ha permitido tener un fondo y ir atendiendo, y vamos atendiendo y vamos a poder seguir haciéndolo a lo largo de todo este tiempo. Efectivamente, esos donativos siguen estando abiertos. Entonces, por lo tanto, la cuestión es eso, agradecimiento. Agradecimiento a las personas voluntarias, agradecimiento a las personas trabajadoras con contrato en Cáritas, que han trabajado mucho más, incluso por encima de lo que eran todas sus obligaciones. Agradecimiento a las empresas y a los empresarios, agradecimiento a todas las personas anónimas, donantes que nos han ayudado, mandando las transferencias. Era un tema muy curioso saber las transferencias, cómo iban viniendo. Y bueno, seguro que esta persona ha tenido que hacer de su casa con el teléfono, y bueno, esto ha tenido que tener la ayuda de alguna otra persona, a lo mejor más joven. Y todo eso ha ido legando, y todo eso es bueno de manifiesto simplemente que el corazón de las personas, cuando ven otras personas necesitadas, se abre, tiende la mano a las personas que están al lado. Y eso realmente es muy de agradecer, y es muy de agradecer también la ayuda que hemos tenido del Señor, y humildemente nos dejamos y nos hemos puesto en sus manos. Y todo esto sin dejar otros proyectos que lleva a cabo Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, también a través de las interparroquiales, los roperos, o por ejemplo lo que es en época de lluvia y de frío, atender a las personas que no tienen un cobijo donde resguardarse, todo ello añadido a lo que el COVID nos está trayendo en este año 2020. Efectivamente, ahora hemos tenido que habilitar un espacio precisamente para poner, ya está funcionando, con 20 camas, para las personas que antes por la noche, de frío, pues estaban en el propio albergue, y ahora no pueden entrar, por temas de separación y por razón del COVID, y están ahí. Vamos a ver que vamos atendiéndolas. El tema clave son las personas y ayudarles a ellas, y ahí estamos. Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas de Segorbe-Castellón, muchas gracias por acompañarnos y por abrir este espacio virtual, real, presencial para nosotros, que siempre tienen a bien realizar para dar las gracias, sobre todo el agradecimiento a voluntarias, voluntarios, trabajadores, trabajadoras, empresas, entidades, todo lo que mueve, que ha sido tan especial en este año 2020. Muchas gracias. Y con su permiso, en un instante precisamente vamos a conocer un testimonio de lo que es para una empresa, para un grupo hostelero y hotelero, haber contribuido también en beneficio de los más necesitados, más personas de la que en este momento podemos estar imaginando. Nos lo estaba comentando Juan Manuel Aragonés, el director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. En este tiempo y en este difícil año 2020 hay que agradecer la predisposición que han tenido las administraciones públicas, pero también las entidades, los particulares y las empresas. Empresas como la que hoy nos acoge en Benicàssim, el Boramar, restauración, alojamientos. Fijaros en el año 2020 lo complejo y lo complicado que ha sido para un grupo empresarial como Boramar estar confinados, tener que cerrar las puertas, no poder atender.
pero sin embargo han querido colaborar con todas las personas más vulnerables de la vulnerabilidad que habitualmente tienen las personas a las que atiende Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Por eso lo primero que queremos realizar es ese agradecimiento, esas palabras de que habéis marcado un antes y un después también para un grupo empresarial, de saber estar con los problemas que seguro habéis tenido, Rafael Pallarés, contribuir con personas anónimas que ni tan siquiera sabéis quiénes son. Gracias por ello. Bueno, muchas gracias a todos, es decir, nosotros fuimos parte de una cadena más amplia. La prueba es que aquí estamos con Cáritas, pero bueno, lo primero es comentar cómo nos vemos a nosotros como empresa, por qué hicimos esto, ¿no? Es decir, nosotros nos vemos a nosotros mismos o entendemos que una empresa tiene, es como un ser humano, en sí misma puede tener un compromiso para con la sociedad, con el medio ambiente, tiene unos valores, no es un ente impersonal. Entonces toda la plantilla que forma esta empresa, en el momento que, como ha dicho Juan Manuel, súbitamente nos vimos ante una situación que nadie esperaba, somos una empresa hostelera, estábamos cocinando todos los días y una vez pasado el shock, que fue duro pero breve, nos rehicimos y pusimos sobre la mesa, bueno, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué nos toca hacer ahora, ¿no? ¿A quién nos debemos? Nos revisamos y bueno, fue inmediato, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que hacer un ERTE como todas las empresas, pero nos quedamos aproximadamente 10 personas de alta trabajando a tiempo completo para digamos, ser coherentes con ese mandato que tenemos, más allá del lucro como empresa, ¿no? Tenemos unos valores que son los que, de alguna manera, nos ayudan a levantarnos cada día. Cocinar era lo que nos dedicábamos, teníamos parte de género y luego una red de empresas, es decir, Boramar fue, digamos, un colaborador más, está DIL también, bueno, muchas otras, no voy a mencionarlas ahora todas. Y nuestro principal problema no era tanto el ayudar o el querer llegar a los demás, sino saber cómo. Y ahí es donde entra Cáritas también, ¿vale? Nosotros nos faltaba esa red de acceso a los más vulnerables y teníamos la predisposición total de hacerlo, y entonces fue como el hambre y las ganas de comer. Se juntaron dos entidades y otras más, es decir, nosotros teníamos disposición también de elaborar más comida. No solo fue Cáritas, estuvimos con Cruz Roja, con el Padre Ricardo, con servicios sociales del Ayuntamiento de Benicàssim, incluso con nuestros propios trabajadores que se quedaron en una situación de vulnerabilidad, pues también hacíamos unas cajas con los bienes básicos, es decir, nos pusimos ahí y bueno, la verdad es que ahora estos agradecimientos, pues bienvenidos sean, a quien no le gusta que... pero no lo sentimos tanto como... o sea, era como una obligación, era lo que tocaba hacer, así lo sentimos. Acabas de tocar también un tema cuando hablamos de personas vulnerables, muchas personas han estado en un ERTE, todos sabéis, quienes habéis pasado por un ERTE, que ese salario ha tardado más de la cuenta, igual ha habido que pagar recibos, hipotecas, préstamos, niños, niñas, alimentarse, es lo que estabas comentando, o sea, hasta propios trabajadores vuestros habéis tenido que ayudar y también de otras empresas, gente que no esperaba encontrarse en esa situación. Sí, bueno, Boramar y nosotros tengo que decir que nos sentimos muy afortunados en Boramar por el privilegio de estar donde estamos, porque la actividad, por supuesto, se ha resentido muchísimo, pero bueno, aquí estamos superándolo bastante bien. Y sí es verdad que en ese momento, inesperado, pues mucha gente, un alquiler que se le come una parte altísima del salario, niños a su cargo, mayores a su cargo, se quedaron en una situación muy vulnerable. Y bueno, si consideramos a los demás parte de nuestros grupos de interés, pues nuestros trabajadores, por supuesto, son un grupo de interés prioritario. Y bueno, sí es verdad que hubo una serie de de trabajadores que solicitaron esa ayuda, ¿vale? Porque por lo menos las necesidades básicas las teníamos que cubrir desde aquí. Nos sentimos una familia un poco todos. Y bueno, nos pusimos manos a la obra. No solo eso, es decir, eso en realidad, bueno, es una cosa que haces porque crees que has de hacerla. Pero la vida ya sabes cómo funciona, luego te devuelve el karma que se dice, te lo devuelve todo con creces. Hubo un montón de gente voluntaria para trabajar, para repartir esos alimentos, que eran los propios trabajadores que se prestaban voluntarios para repartir alimentos a los más necesitados, es decir, enseguida
ese espíritu se contagia y se suman todos. Y luego sienten un orgullo de pertenecer a una empresa que lo hace. No lo haces por eso, pero ocurre de rebote, ¿no? Con lo cual, todos ganamos. Es el testimonio de una empresa, de un grupo empresarial, en este caso Boramar, con Rafael Pallarés, de lo que ha sido también ese ayudar, ese aportar a través de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón para las personas más vulnerables y para los propios trabajadores también. ¿Qué ha significado ser Cáritas? Pues bueno, me remito a lo mismo. Cáritas para nosotros supuso, digamos, ese canal más directo a los vulnerables. Hubo un momento en el que estamos en disposición de hacer, cocinar más raciones de las que nosotros éramos capaces de llegar. Y Cáritas, desde luego, de todos los que colaboramos, era la que tenía un acceso más directo y ayudaba al mayor número de personas que entendíamos nosotros que eran los principales beneficiarios de esta cosa, con lo cual el agradecimiento a Cáritas, se me olvidó decir, es máximo, es decir, es admirable. Ellos nos agradecen a nosotros y nosotros decimos, no, por favor, gracias a vosotros, ¿no? Es como que a todos nos necesitábamos en ese momento, ¿no? Para el mandato que tenemos en esencia, que es muy parecido, ¿no? Nosotros como empresa, pero el mandato de fondo, en nuestro propósito, digo, vital de empresa, está eso, es devolverle a la sociedad como un grupo de interés parte de lo que la sociedad nos da como empresa. Y bueno, no se me ocurre una mejor forma de hacerlo. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todo el personal del Grupo Boramar y también a la familia Pallarés. Rafael. Gracias a vosotros. En esta sesión especial que habitualmente todos los años realiza Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, de agradecimiento a trabajadores, trabajadoras, voluntarios, voluntarias que desinteresadamente en un año cualquiera prestan su tiempo, su esfuerzo, su voluntad de cooperar con las personas más vulnerables y que evidentemente pues se ha acrecentado en este año 2020. Pero también cerca de la Navidad es momento de presentar la campaña de socios de Cáritas de Segorbe Castellón y en un instante lo vamos a hacer. Seguimos en este acto virtual pero presencial de agradecimiento a todas las personas, entidades, voluntarios, voluntarias, trabajadores, trabajadoras que durante el año prestan su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, su dinero también para los más vulnerables, para los más desfavorecidos. Es el acto de agradecimiento de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón que por las circunstancias en este 2020 se ha tenido que realizar a través de los nuevos sistemas telemáticos y de comunicación. ¿Qué más da si el mensaje llega? Por supuesto. Hemos tenido ese agradecimiento por parte del director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Juan Manuel Aragonés, también un testimonio de esas empresas que desinteresadamente se han volcado para ayudar a los más vulnerables a través de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, como es el caso del Grupo Boramar con Rafael Pallarés. Y también queremos estar en este momento tan próximo a la Navidad con lo que suele ocurrir y es la presentación de la campaña de socios. Para ello también nos acompaña Paco Mir, que es voluntario del equipo de Entidades con Corazón, como así se denominan, y que han estado al frente en una situación compleja, inesperada. ¿Cómo lo habéis llevado para poder abarcar todo lo que no esperábamos que sucediera, pero que Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón ha sabido estar a la altura de las circunstancias? Pues en efecto, Raúl, ha sido y es todavía una situación complicada, muy complicada. El voluntario de Cáritas la ha vivido en primera persona y al frente, incluso con muchos problemas, pero con una gran esperanza. La esperanza nunca nos ha faltado. Esta situación la ha comprendido Castellón y por eso estamos agradecidos y ha colaborado, pero todavía queda mucho. De hecho, para que nos hagamos una idea de la importancia de lo que ha ocurrido y de esta emergencia, vamos a poner en solfa algunas cifras. La campaña FOESA en el año 2019 nos decía, fue determinante, nos decía que el 18,4% de las personas en España están en una situación de exclusión social. De ellas, la mitad aproximadamente están en exclusión social severa. Pues bien, si trasladamos estas cifras, si extrapolamos esto a Castellón y provincia, tendríamos que
unas 106.000 personas, 106.000 personas estarían en exclusión social. De ellas, 45 o 50.000 en exclusión social severa. Y dentro de este grupo, para que nos hagamos una idea de la magnitud, unas 16.000 personas estarían en exclusión social, que prácticamente serían el grupo de expulsados, lo que denominamos grupo de expulsados, 16.000 personas, Castellón y provincia. Esto implica que esas personas necesitan una acción urgente de recursos, de ayuda alimentaria, de ayuda de ropa, pero como mínimo para que tengan una subsistencia, como mínimo para su subsistencia. Pues bien, después de todas estas cifras, el año 2020 ha superado con creces lo que te estoy diciendo. En Cáritas diocesana y parroquial hemos atendido a más del doble de las personas que en 2019 y todavía no hemos acabado 2020. A 230.000 personas aproximadamente vendría a ser el muchísimas personas. No, 22.000 y pico personas. Para que hagamos una idea, en los 3 meses que van de marzo a junio, en Cáritas hemos atendido a 11.457 personas. Esto significa la mitad de todo el año de 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas esas personas, que son 11.000 y pico, que en 3 meses hemos atendido, el 85% de las personas que llegaron a Cáritas fueron ayudadas para el tema de alimentación, porque era lo más importante, lo más esencial. Y para que nos hagamos una idea, profundizando en las cifras y acabo, el 35% de todas estas personas que han llegado a Cáritas no habían sido nunca atendidas por Cáritas en Castellón. Es decir, el incremento es enorme. Estamos hablando meses de marzo a junio, pero es que claro, ha continuado. Y ahora que parecía que estaba la cosa a menos, pues está volviendo a tener una repercusión brutal. Y con este relato de lo que fue 2019 y lo que está siendo 2020, llega el momento de presentar la campaña de socios. ¿Por qué necesita Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón socios? ¿Qué forma hay para poder ayudar y, sobre todo, cómo se pueden hacer las personas o entidades o empresas socios de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Paco? Muy bien. En principio te he de decir que nosotros, aparte de la campaña, el objetivo que se marca también Cáritas en esta campaña es sensibilizar a la sociedad de Castellón de este problema que acabamos de ver. Y sensibilizarlo y crear conciencia en nuestro entorno de amigos, en nuestro entorno de familia, en nuestro entorno de compañeros de trabajo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque las personas que son atendidas son personas que están muy cerca de nosotros. Quizá no nos damos ni cuenta y están muy cerca y son necesitadas. A lo mejor incluso muchos amigos nuestros están necesitados de esa ayuda y no lo sabemos. Yo lo que quiero es recordaros aquella frase que la Madre Teresa de Calcuta decía con bastante asiduidad: el amor es lo único que crece cuando se reparte. Y esta frase es la que nos induce continuamente a que el voluntario esté al pie del cañón. Esto es lo más importante. Y con esto la campaña de socios. ¿Por qué la campaña de socios? Todos los años, como tú dices, Raúl, comenzamos esa campaña con mucha ilusión, con muchas ganas, y para que nos hagamos una idea de esa magnitud también, te he de decir que en Cáritas Diocesana somos aproximadamente 1.040 socios, personas socias, que destinamos aproximadamente unas 207.000 euros al año. Esas son las aportaciones. Pues bien, esto significa el 5% de las necesidades que tiene Cáritas para cubrir todas las necesidades que las personas vulnerables quieren de Cáritas. Este 5% nosotros creemos que se puede superar, tenemos la ilusión y la esperanza de que se va a superar, y lo que pedimos desde luego a la sociedad de Castellón es que se mentalice, que se signifique en este tema, porque lo necesitamos realmente. ¿Cómo se pueden hacer socias las personas y también las empresas y entidades, supongo? Por supuesto. ¿Hay que esperar al 1 de enero? ¿Lo pueden hacer dentro de un ratito? Lo pueden hacer cuando quieran, y para promover el incremento de estas aportaciones,
yo te diría que necesitamos dos cosas, ¿no? Dos pilares. El primero sería que a los actuales socios pedirles un esfuerzo para que aumenten las cuotas. Lo pueden hacer. Y esto es un esfuerzo que pedimos a la sociedad. Pero, oírme bien, es imprescindible la entrada de nuevos socios en Cáritas. Repito, es imprescindible la entrada de nuevos socios en Cáritas. Necesitamos que vuestra solidaridad se refleje, se plasme, se haga realidad, como tú dices, en las cuotas mensuales, trimestrales, anuales, como queráis. Eso es imprescindible en estos momentos. Estamos viviendo una situación límite y queremos que la sociedad de Castellón sea solidaria, como lo ha demostrado muchas veces. Esta es la realidad. ¿Cómo se pueden hacer, como tú decías? Pues realmente es fácil. Con la oportunidad que nos brinda la COPE, y tú en especial, Raúl, a que te agradecemos personalmente yo muchísimo, porque sé que estás cuando se te necesita, Cáritas quiere hacer llegar un mensaje a Castellón. Quiere hacer llegar un mensaje a ti, que nos estás escuchando y nos estás viendo. Te necesitamos. Necesitamos de tu solidaridad. No esperes. Tu generosidad ahora va a tener un valor incalculable y tu recompensa seguro que la vas a tener. Quiero que sepas que puedes llamar a Cáritas Diocesana al teléfono 964 25 55 21, repito, 964 25 55 21, o entrar en la web de Cáritas, www.caritas-central-sc.org. Allí te esperamos, y te esperamos que al final seas parte de Cáritas. SC significa Segorbe Castellón, pero bueno, para que no haya ninguna equivocación. Paco Mir, muchas gracias y enhorabuena también por el trabajo que estáis desarrollando, no solo tú, sino también todo el equipo de las entidades con corazón. Si me permite, Raúl, quería comentar un tema que está de actualidad. Cáritas entiende que debemos dignificar las donaciones y las debemos dignificar promoviendo la mejora con nuevos modelos de la gestión de la ropa y del alimento. Esto va a tener una trascendencia a partir de ahora importante. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las personas se sientan dignas, que no sea solamente dar la ropa y el alimento, sino que ellas puedan elegir lo que necesitan comer y lo que necesitan vestir. Esto Cáritas poco a poco va a ir dando a conocer cómo actuará en este terreno. ¿Desde qué cantidad se puede ser socio de Cáritas? Desde cualquier cantidad. No hay límite ínfimo y, por supuesto, no hay límite máximo. Puede ser una donación. Una donación mensual, trimestral, aportación de 10 euros, de 20 euros, de 50, de 100. Y además, ya que me preguntas esto, tiene una fiscalidad favorable. Como sabéis, los primeros, estas deducciones, estas donativos tienen una deducción según la legislación fiscal. Los primeros 150 euros tienen una deducción del 80%. Es decir, Cáritas recibe 150 euros de la donación, pero realmente al donante le cuesta 30. A partir de ahí, tiene una donación mayor, es el 35% de deducción. Por lo tanto, las empresas también tendrían el 35% de deducción en la cuota íntegra de la sociedad. Por lo tanto, es un plus añadido a esta donación. Muchísimas gracias por vuestra generosidad, que la esperamos. Desde luego que sí, como nosotros esperábamos también este momento de poder conectar con el Palacio Episcopal, porque evidentemente cada vez que se presenta la campaña de socios de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón y también en este acto de agradecimiento, no se pueden imaginar lo importante que es poder escuchar al pastor de la diócesis de Segorbe Castellón, sobre todo para esos voluntarios y voluntarias que en cualquier rincón de nuestra provincia están colaborando con Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Don Casimiro López Llorente, gracias también por acompañarnos. Os saludo a todos de corazón en este acto de agradecimiento a voluntarios, colaboradores, cooperadores, empresas, a todos aquellos que os habéis unido a Cáritas y con Cáritas para atender a los más necesitados en este tiempo de pandemia durante el confinamiento. Gracias, que Dios os lo pague.
No olvidemos, sin embargo, que la pandemia sigue, que las necesidades de comida, de gastos habituales para vivir con dignidad y otra serie de necesidades van creciendo en el paro, en la economía, la crisis social que vivimos, y eso precisa de que sigamos intensificando nuestra colaboración con nuestro dinero, siendo generosos también con nuestro tiempo, implicándonos para que a todos, sobre todo a los más pobres y necesitados, no les falte lo elemental para vivir con dignidad. Que Dios os lo pague. Haceos voluntarios y haceos también colaboradores, socios de Cáritas, para que así tengamos lo necesario para atender tantas y tantas necesidades. Gracias y que Dios os bendiga. Muchísimas gracias, don Casimiro López Llorente, Monseñor, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, por acompañarnos también en este acto de agradecimiento que ha sido virtual pero también presencial, y que esperemos que en el año 2021 sea como siempre ha sido, porque ese agradecimiento hace falta para todos los trabajadores, trabajadoras, voluntarios y voluntarias de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, y más en este año tan especial como es el 2020. Y por último, aparte de agradeceros vuestra atención, lo decía antes Paco Mir, cualquier aportación es buena. Ante el coronavirus, dona, porque cada gesto cuenta, y de verdad, porque la caridad no cierra. Son tiempos difíciles para nuestras empresas. Seguramente no va a haber ni tan siquiera cena de empresa, solo una parte de lo que habitualmente se destina a poder festejar con los trabajadores y trabajadoras lo que ha sido el año que va a finalizar, podría destinarse también para las personas más necesitadas. Lo pueden hacer de manera anónima o, por ejemplo, convertirse en socios también como empresas, como entidades o grupos de trabajadores de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Haz el bien y no mires a quién. Gracias por vuestra atención y esperemos que todo vaya mejor.